La mujer del vestido roto estaba en la puerta, señalando algo que no debería existir. Detrás de ella, en la tenue luz de la casa del rancho, 3 hombres permanecían sentados inmóviles ante una mesa preparada para 7. Ninguno comía. Ninguno hablaba. Simplemente esperaban. «Elige a un hombre, es tuyo esta noche», dijo la mujer. Su voz transmitía la autoridad de quien había dicho esas mismas palabras antes, muchas veces. El viajero, que había llamado a la puerta momentos antes, buscando nada más que refugio de la tormenta que se aproximaba, contempló la escena que desafiaba toda explicación. Los hombres en la mesa vestían ropa limpia, sus rostros recién afeitados, pero sus ojos tenían la mirada vacía de quienes han olvidado lo que significa elegir. En un rincón de la habitación, parcialmente ocultas por las sombras, unas cadenas tintineaban suavemente. No eran las cadenas de un granero o un taller. Eran diferentes, más pesadas, hechas para algo o alguien mucho más grande que el ganado. La mujer sonrió, pero era el tipo de sonrisa que ponía los pelos de punta al viajero. «El apache es mi mejor», continuó, señalando hacia la oscuridad donde esas cadenas cantaban su canción metálica, aunque requiere un trato especial. Se suponía que este era un rancho sencillo, un lugar donde los viajeros cansados podían encontrar comida y descanso. El letrero exterior prometía hospitalidad y seguridad. Pero a medida que los ojos de la viajera se acostumbraban a la extraña luz que se filtraba por las ventanas, empezó a comprender que algunas promesas en ese lugar significaban algo completamente diferente. Y lo más inquietante fue que los 3 hombres de la mesa se habían girado para mirarla. Sus expresiones habían pasado del vacío a algo que parecía casi esperanza. La tormenta de afuera no había sido nada comparada con la tormenta que se gestaba en el pecho de Clarabel mientras contemplaba la imposible escena que tenía ante sí. 3 hombres sentados como muñecos arreglados por un niño, con las manos cuidadosamente cruzadas sobre una mesa que relucía a pesar del exterior desgastado del rancho. La mujer que había abierto la puerta estaba detrás de ellos, con una mano pálida apoyada en el hombro del hombre más cercano. Este no se inmutó. Ni siquiera parecía respirar. «No entiendo», consiguió decir Clara, con la voz apenas por encima de un susurro. Las palabras se le espesaron en la garganta como si tragara barro. «Solo necesito refugio para pasar la noche. Mi caballo perdió una herradura hace unos 8 kilómetros». La sonrisa de la mujer se ensanchó, revelando unos dientes demasiado blancos, demasiado perfectos para alguien que vivía tan lejos de la civilización. «Por supuesto que sí, querida. Eso es lo que dicen todos». Se movió alrededor de la mesa con la gracia de alguien que había bailado este baile innumerables veces antes. «Pero verás, aquí tenemos reglas. Reglas simples que mantienen a todos contentos». Los ojos de Clara se dirigieron de nuevo a los hombres. El más cercano a ella tenía el pelo oscuro y las manos callosas que denotaban trabajo duro. Sin embargo, su ropa estaba impecable. Demasiado limpia para un trabajador. Demasiado limpia para cualquier lugar aquí. Cuando miró más de cerca, notó algo que le revolvió el estómago. Sus muñecas tenían marcas tenues, viejas cicatrices que rodeaban la piel como brazaletes permanentes. «Las reglas son bastante razonables». La mujer continuó, ahora, de pie frente a Clara. Desde tan cerca, Clara pudo ver que el vestido de la mujer, aunque bien cuidado, había visto décadas mejores. La tela era cara, pero estaba desgastada en algunas partes, como algo heredado en lugar de comprado. «Puedes pasar la noche, disfrutar de una comida caliente y descansar. Solo te pido a cambio que elijas una compañera para esta noche». La palabra compañera flotaba en el aire como el humo de un fuego extinguido, con implicaciones que le pusieron los pelos de punta a Clara. Retrocedió hacia la puerta, buscando el picaporte tras ella, pero la voz de la mujer la detuvo en seco. «No te recomiendo que te vayas, querida. No con esa tormenta acercándose». Además, los ojos de la mujer brillaban con algo que no era precisamente bondad. «¿A dónde irías?».
El pueblo más cercano está a 65 kilómetros al norte, y me temo que el sendero puede ser bastante peligroso en la oscuridad, sobre todo para una mujer que viaja sola. La mano de Clara encontró el picaporte, pero cuando intentó girarlo, no pasó nada. El metal no se movía, como si lo hubieran soldado desde fuera. El pánico empezó a arremeter contra su garganta, pero se obligó a mantener la calma. Piensa, se dijo. Tenía que haber una explicación lógica. Tenía que haber una salida. Pero cuando las cadenas de la esquina volvieron a vibrar, esta vez más largas, más insistentes, Clara empezó a comprender que la lógica quizá no fuera aplicable en ese lugar. Y peor aún, los tres hombres de la mesa habían empezado a girar la cabeza hacia ella. Sus ojos hundidos se llenaban de algo que parecía inquietantemente hambre. El hambre en sus ojos no era lo que Clara había temido inicialmente. Era peor. Era el hambre desesperada de los hombres que se ahogan al ver una cuerda, la esperanza desesperada de los condenados al oír pasos en el pasillo. Estos hombres no la miraban con lujuria ni violencia. La miraban como la salvación. No dejes que su afán te asuste, dijo la mujer, acercándose a encender una lámpara de aceite que proyectaba sombras danzantes en las paredes. Simplemente agradecen la compañía. Hacía tiempo que no teníamos una visita. Hizo una pausa, estudiando el rostro de Clara con la intensidad con la que evalúa al ganado, especialmente a una mujer. Clara se obligó a hablar, aunque su voz salió más fuerte de lo que sentía. ¿Cuánto tiempo llevan aquí? Oh, el tiempo transcurre de forma diferente aquí. ¿De verdad importa? La mujer hizo un gesto de desdén. Lo que importa es que elijas. Marcus, señaló al hombre moreno de las muñecas con cicatrices, es bastante amable, un excelente conversador cuando se le permite hablar. Thomas, señaló, el más joven de los tres, un hombre que no debía de tener más de 25 años, tiene unas manos maravillosas, muy hábil para los trabajos delicados. La forma en que enfatizaba ciertas palabras le revolvió el estómago a Clara. Observó a Thomas con más atención y notó que sus dedos estaban manchados con lo que parecía tinta, pero el dibujo era incorrecto, demasiado oscuro, demasiado permanente. Cuando se movió ligeramente en la silla, vio sus brazos. Más cicatrices, pero estas eran diferentes, precisas, deliberadas. ¿Y la tercera opción?, preguntó Clara, aunque temía la respuesta. Benjamin es nuestro más fuerte, muy protector. Algunas mujeres prefieren esa cualidad. La sonrisa de la mujer permaneció intacta, pero ahora había algo calculador en su mirada. Aunque, debo advertirte, Benjamin es el que lleva aquí más tiempo. A veces, el aislamiento afecta a los hombres de forma diferente. Clara observó a Benjamin, el tercer hombre en la mesa. A diferencia de los demás, él no la miró a los ojos. Su mirada permanecía fija en sus manos, tan apretadas que sus nudillos se habían vuelto blancos. Había algo roto en su postura, algo que denotaba un espíritu desgastado por meses o quizás años de lo que fuera que ocurriera en ese lugar. Las cadenas volvieron a resonar en la esquina, y esta vez Clara se giró hacia el sonido. A la luz cambiante de la lámpara, distinguió una figura enorme encorvada en las sombras. El apache que la mujer había mencionado, incluso sentado y atado. Era enorme, con los hombros más anchos que cualquier hombre que hubiera visto. Pero a diferencia de los hombres en la mesa, él la observaba. De verdad, observándola. Y en sus ojos, vio algo que a los demás les faltaba. Rabia. Veo que has notado a nuestro invitado especial, dijo la mujer, siguiendo la mirada de Clara. Me temo que no está disponible para la selección. Es demasiado impredecible, pero sirve como excelente recordatorio de lo que le sucede a quienes no siguen las reglas. El apache giró ligeramente la cabeza y Clara vio su rostro. Tenía un ojo hinchado y cerrado, con un morado oscuro extendiéndose por su pómulo como vino derramado. Heridas recientes, castigo reciente. ¿Qué reglas?, susurró Clara. La sonrisa de la mujer finalmente vaciló por un instante,
revelando algo frío y afilado debajo. Las mismas reglas que se aplican a todos los que se alojan aquí. Querida, eliges a un hombre. Pasan la noche juntos y por la mañana. Bueno, hablaremos de la mañana cuando llegue. La forma en que dijo mañana le heló las venas a Clara, porque algo en el tono de la mujer sugería que, para mucha gente, la mañana nunca llegaba. Y como si leyera sus pensamientos, el apache del rincón emitió un sonido gutural. No fue exactamente un gruñido, ni una palabra, sino una advertencia inequívoca. Clara sabía que necesitaba tiempo para pensar, para comprender en qué se había metido. Pero la mujer pareció percibir su vacilación como un depredador que huele el miedo. Quizás quieras refrescarte antes de elegir, ofreció la mujer, con la voz impregnada de falsa amabilidad. Hay un lavabo arriba. Tómate todo el tiempo que necesites, querida. Los hombres esperarán. La forma en que dijo espera dejó claro que no era una sugerencia. Clara asintió lentamente, ganando unos minutos preciosos para descubrir cómo escapar de esta pesadilla. Mientras se dirigía a la escalera, notó detalles que habían escapado a su pánico inicial. Las ventanas estaban enrejadas por dentro, pesadas rejillas de hierro que parecían demasiado resistentes para mantener a los animales fuera. Estaban hechas para mantener a la gente dentro. La mujer la siguió hasta la mitad de las escaleras, sus pasos inquietantemente silenciosos sobre las tablas de madera. Y Clara, querida, la llamó en voz baja. A Clara se le heló la sangre. Nunca había mencionado su nombre. Intenta tomar una decisión rápido. Los hombres se inquietan cuando las decisiones se retrasan, y los hombres inquietos pueden ser impredecibles. Sola en la pequeña habitación del piso de arriba, Clara se dirigió de inmediato a la única ventana. Las rejas eran sólidas, soldadas, pero entre ellas, podía ver el patio. Lo que vio le revolvió el estómago. Había tumbas, docenas de ellas, pequeñas cruces de madera que marcaban montículos irregulares de tierra que se extendían hacia, en la oscuridad, como hileras de dientes. Algunos parecían frescos, la tierra aún oscura y suelta. Otros se habían asentado en la tierra, reclamados por el tiempo y el clima, pero era lo que yacía entre las tumbas lo que realmente la aterrorizaba. Objetos personales esparcidos en la tierra. Una bota de mujer demasiado pequeña para pertenecer a alguno de los hombres de abajo. Un trozo de tela rasgado que podría haber sido un vestido. Una cartera de cuero con iniciales grabadas en el costado que eran definitivamente femeninas. Clara no era la primera mujer en encontrarse en ese lugar. Y a juzgar por esas tumbas, no sería la primera en desaparecer. Se apartó de la ventana, con la mente acelerada. El lavabo estaba sobre una mesita, y junto a él había algo que le hizo saltar el corazón. Un cuchillo. No era grande, solo una pequeña hoja para cortar fruta o remendar ropa, pero estaba afilado y era algo. Se lo metió en la bota, el metal frío contra su tobillo. Abajo, podía oír a la mujer tararear. Una melodía alegre que sonaba obscena en esa casa de los horrores. Pero debajo del zumbido, Clara oyó algo más. Susurros. Voces bajas y urgentes provenientes del comedor. Los hombres hablaban con cuidado de no ser escuchados. Se arrastró hasta lo alto de las escaleras, esforzándose por escuchar. Marcus hablaba, su voz apenas audible. Los nuevos la llenaban de pasión. Diferente a los demás. No importará, llegó el susurro entrecortado de Benjamin. Todos terminan igual. Magnolia se encarga de eso. Quizás no, añadió Thomas. Y había algo esperanzador en su voz. ¿Viste cómo miró al apache? No tiene miedo como los demás. Está enojada. El enojo no la salvará, murmuró Benjamin. El enojo no nos salvará a ninguno de nosotros. Pero Marcus no estuvo de acuerdo. El enojo podría ser justo lo que necesitamos. La pregunta es, ¿tiene el coraje para hacer lo que hay que hacer? La mano de Clara se movió instintivamente hacia el cuchillo en su bota. Fuera lo que fuese que estos hombres estuvieran planeando, la estaban incluyendo en ello.
Y fuera lo que fuese que se suponía que le sucedería a la mañana siguiente, esperaban que se defendiera. La pregunta era si ella, lo suficientemente valiente para descubrir lo que planeaban, o lo suficientemente insensato para confiar en hombres que claramente estaban tan atrapados como ella estaba a punto de caer. Clara ya había tomado la decisión cuando la voz de Magnolia llegó por las escaleras. Dulce como la miel envenenada. Se acabó el tiempo, querida. Tus anfitriones se están impacientando. Clara bajó lentamente, rozando el cuchillo en su bota para tranquilizarse. Los tres hombres habían cambiado ligeramente de posición, y ella captó la mirada de Marcus por un instante. Él hizo un gesto casi imperceptible con la cabeza hacia la esquina donde el apache seguía encadenado. Fue sutil, pero el mensaje era claro. Hazle caso. Ya lo he decidido, anunció Clara, sorprendiéndose con la firmeza de su voz. Elijo a Marcus. Magnolia aplaudió con genuina alegría. Excelente elección, querida. Marcus es todo un caballero. Se movió detrás de su silla y le puso ambas manos sobre los hombros. No es así, Marcus. Sí, señora, respondió. Pero Clara notó que tenía la mandíbula apretada, un músculo sobresalía bajo la piel. Maravilloso. Ahora, Marcus te acompañará a la habitación de invitados. Es muy cómoda, te lo aseguro. Encontrarán todo lo necesario para una agradable velada juntos. La sonrisa de Magnolia era radiante, pero sus ojos permanecían fríos como piedras invernales. Espero que ambos descansen un poco. Mañana será un día ajetreado. Mientras Marcus se levantaba, Clara lo vio deslizar algo de debajo de su silla. Rápido como un rayo, tomó el objeto en la palma de la mano y lo mantuvo oculto mientras le hacía un gesto para que lo siguiera. Se dirigieron a una puerta al fondo de la sala. Pero al pasar la esquina donde estaba sentado el apache, el hombre corpulento habló por primera vez. Ayana, dijo, con la voz profunda y áspera por la falta de uso. Fue solo una palabra, pero la forma en que la pronunció hizo que Clara se detuviera. No le hablaba a ella. Le estaba diciendo su nombre. La sonrisa de Magnolia se desvaneció por primera vez desde que Clara había llegado. El apache no habla con invitados, dijo bruscamente. Él sabe que no es así. Pero Ayana ya había vuelto la mirada al suelo, y Clara vio algo que le heló la sangre. Sangre fresca en sus nudillos y un nuevo corte en la mandíbula. Cualquier castigo que hubiera recibido por hablar, había sido rápido y brutal. La mano de Marcus le tocó el codo suavemente, guiándola hacia la puerta. Por aquí, murmuró. Pero mientras caminaban, Clara sintió algo apretado en la palma de su mano. Papel, bien doblado y pequeño. La habitación de invitados estaba amueblada con sencillez, pero limpia. Una cama, una silla, una mesita con una imagen de agua. Marcus cerró la puerta tras ellos e inmediatamente se llevó un dedo a los labios, señalando las delgadas paredes. Incluso allí, los observaban, los escuchaban. Le hizo un gesto para que se sentara en la cama y se arrodilló como si fuera a quitarse las botas. Mientras sus manos trabajaban en el cuero, habló en un susurro casi imperceptible. Magnolia adereza la cena. Hace que sus invitados sean dóciles, más fáciles de manejar cuando llega la mañana. A Clara se le encogió el estómago. Lo que sucede por la mañana depende de si eres útil. Las manos de Marcus se detuvieron en su bota. A algunas mujeres las conserva un tiempo. A otras. No terminó la frase, pero sus ojos se dirigieron a la ventana, a esas tumbas que Clara había visto. Desdobló el papel que él le había dado, manteniéndolo bajo y oculto. Era un mapa rudimentario de la casa con marcas que indicaban dónde Magnolia guardaba las armas, donde estaban escondidas las llaves reales de las puertas, y lo más importante, donde guardaba la llave de las cadenas de Ayana. ¿Por qué él? Susurró Clara. Marcus. Sus ojos se encontraron con los de ella, y vio en ellos una desesperación que le calaba los huesos. Porque es el único de nosotros al que le teme,
y porque es el único lo suficientemente fuerte como para liberarnos a todos. El plan era descabellado, peligroso y probablemente los mataría a todos. Pero mientras Clara miraba el mapa, pensando en esas tumbas afuera y en los hombres destrozados abajo, se dio cuenta de que podría ser su única oportunidad. La pregunta era si tendría el coraje de robar la llave. Liberar a un hombre que tenía todas las razones para odiar a cualquiera que se pareciera a Magnolia, y confiar en que su deseo de libertad superaba su sed de venganza. Desde abajo llegó el sonido de Magnolia tarareando de nuevo, esa misma melodía alegre. Pero ahora Clara podía oír lo que yacía debajo. El sonido de los preparativos, el tintineo del metal contra el cristal, el roce de algo pesado al ser movido por el suelo. Aún faltaban horas para la mañana, pero Magnolia ya se preparaba para cualquier ritual que cobrara la vida de mujeres lo suficientemente insensatas como para buscar refugio en esta casa de los horrores. Clara esperó a que la respiración de Marcus se volviera profunda y regular. Dormía a su lado. La casa se había sumido en un silencio inquietante, roto solo por el crujido ocasional de la madera vieja y el lejano sonido de las magnolias moviéndose en la planta baja. Según el mapa, las llaves estaban guardadas en un cajón cerrado con llave en la habitación de Magnolia, justo debajo de la habitación de invitados, y se movían con la precisión de quien vive en silencio. Clara se deslizó fuera de la cama. Las tablas del suelo eran viejas, y probó cada paso antes de apoyar todo su peso. Marcus le había mostrado que tablas estaban sueltas, cuáles crujirían y la delatarían. Llegó a la puerta sin hacer ruido. El pasillo se extendía ante ella, tenuemente iluminado por la luz de la luna que se filtraba por una única ventana. La puerta de Magnolia estaba cerrada, y Clara podía oír suaves sonidos desde dentro. No eran exactamente ronquidos, sino la respiración agitada de alguien profundamente dormido. Tenía una oportunidad de hacerlo bien. El pomo de la puerta giró sin resistencia, pero el corazón de Clara casi se paró al ver la habitación. Magnolia no estaba sola. Un cuarto hombre yacía encadenado a la cama, inconsciente y claramente drogado. A diferencia de los demás, este estaba fresco. Probablemente llegó en los últimos días. Su ropa estaba desgastada por el viaje, pero aún no había sido reemplazada por las prendas limpias que Magnolia prefería para su colección. Clara comprendía ahora cómo Magnolia lograba controlar a tantos hombres. Los drogaba, los mantenía débiles y sumisos, y usaba la tortura psicológica para quebrarles el ánimo. Los de abajo probablemente llevaban allí meses, quizá años, perdiendo poco a poco su identidad hasta que la resistencia parecía imposible. La cómoda estaba contra la pared del fondo, y Clara se acercó como un fantasma. El cajón cerrado estaba exactamente donde Marcus le había indicado, y sacó la pequeña navaja de su bota. La cerradura era vieja, probablemente tan vieja como la casa misma, y la hoja se deslizaba entre la madera y el metal con sorprendente facilidad. Dentro del cajón había una colección que le revolvió el estómago. Efectos personales de visitantes anteriores, anillos de boda, medallones, cartas atadas con cinta, trofeos de las mujeres que habían muerto allí. Pero bajo la morbosa colección, encontró lo que buscaba. Un llavero. Cada una etiquetada en la caligrafía precisa de Magnolia. Cocina, puerta principal, puerta trasera, sótano, y finalmente la que le hizo temblar las manos. Apache mientras sus dedos se cerraban sobre las llaves. El hombre en la cama se movió. Abrió los ojos, desenfocados y confundidos. Y Clara lo vio intentando procesar lo que veía. Una mujer en la habitación de su captor robando algo de la cómoda. Abrió la boca para hablar, y Clara supo que si emitía algún sonido, todos estarían muertos. Se movió rápidamente, tapándole la boca con la mano y acercándose a su oído. «Estoy aquí para ayudar», susurró, apenas pronunciando las palabras. «Pero tienes que guardar silencio». «Puedes hacer eso», asintió, y ella retiró la mano lentamente. Sus ojos estaban más claros ahora, fijos en su rostro con desesperada esperanza. «¿Cuántos más?», logró susurrar.
4 hombres abajo, un apache encadenado. Vamos a sacar a todos, pero tienes que guardar silencio hasta que vuelva por ti. Estaba a medio camino de la puerta cuando la voz de Magnolia atravesó la oscuridad como una cuchilla. ¿Vas a algún sitio, querida? Clara se giró y encontró a Magnolia de pie en la puerta, completamente vestida y sosteniendo algo que brillaba a la luz de la luna. No era una pistola, sino algo peor. Una jeringa llena de un líquido transparente que Clara sabía instintivamente que la despojaría de la conciencia, de la capacidad de decisión, de cualquier esperanza de escape. Magnolia entró en la habitación con la tranquila confianza de quien ya ha interpretado esta escena. Debo admitir que eres más ingeniosa que la mayoría. Normalmente, no descubren el juego hasta la mañana. Señaló con la jeringa al hombre encadenado en la cama. El pobre Harold intentó escapar en su segunda noche. Se rompió la pierna por 3 sitios al caerse de la ventana. Ahora es mucho más cooperativo. La mente de Clara corría, calculando distancias y posibilidades. Las llaves seguían apretadas en su puño, y el cuchillo estaba al alcance en su bota, pero Magnolia estaba entre ella y la puerta, y esa jeringa significaba una muerte segura, o peor aún, un destino como el de Harold. Sabes que me fascina de las mujeres como tú. Magnolia continuó, acercándose con gracia depredadora. Crees que eres diferente, especial, que de alguna manera tu situación será la excepción a la regla. Rió, con un sonido como el de un cristal rompiéndose. Todos piensan eso hasta que se dan cuenta de lo equivocados que están. ¿Por qué? Preguntó Clara, intentando comprender de verdad. ¿Por qué hacer esto? ¿Por qué coleccionar gente como si fueran trofeos? La sonrisa de Magnolia se desvaneció un instante, revelando algo crudo y hambriento en su interior. Porque puedo. Porque aquí, a 40 metros de cualquier lugar importante, yo hago las reglas. Decido quién vive, quién muere, quién sufre. Su voz se convirtió en un susurro. ¿Tienes idea de lo que es tener ese poder? Mantener la vida y la muerte en tus manos como si fueran arcilla. Clara vio su oportunidad. Magnolia estaba perdida en su propio monólogo, embriagada por su propia sensación de control. Clara se abalanzó, no hacia la puerta, sino hacia la ventana. Se estrelló contra el cristal en una explosión de sonido y dolor. Sintió fragmentos desgarrarle la piel al caer en la oscuridad del exterior. Golpeó el suelo con fuerza, su hombro recibió la peor parte del impacto, pero la adrenalina la impulsó hacia adelante. Detrás de ella, Magnolia gritaba, pero no solo de ira. Había miedo en su voz ahora porque Clara había hecho algo sin precedentes. Había escapado de la habitación y, peor aún tenía las llaves. Clara corrió hacia la parte trasera de la casa donde sabía que Ayanna estaba encerrada. Las cadenas habían permanecido en silencio demasiado tiempo, y rezó para que él aún estuviera consciente, con la fuerza suficiente para luchar cuando llegara el momento. Al doblar la esquina, pudo verlo a la luz de la luna. Enorme e inmóvil, desplomado contra la pared de lo que parecía un cobertizo reforzado. La llave giró en la pesada cerradura con un clic sólido que pareció increíblemente fuerte en el aire nocturno. La cabeza de Ayanna se alzó lentamente. Su único ojo sano se fijó en ella con una intensidad que la hizo retroceder involuntariamente. Por un momento, se preguntó si había cometido un terrible error. Este hombre era enorme, probablemente lo suficientemente fuerte como para matarla con sus propias manos, y no tenía garantía de que su deseo de libertad fuera más fuerte que su rabia. Pero entonces habló, su voz cargaba con el peso de meses o quizás años de tormento. «Has vuelto». No era una pregunta, era un reconocimiento. Y en ese momento, Clara comprendió que Ayanna había estado esperando a alguien como ella, alguien lo suficientemente insensato o desesperado como para intentar lo que todos los demás estaban demasiado rotos para intentar. Las cadenas se desprendieron de sus muñecas con un estruendo metálico que resonó en la noche. Ayanna se irguió en toda su estatura, elevándose sobre Clara como una fuerza de la naturaleza desatada.
Desde el interior de la casa llegó el sonido de Magnolia reuniendo a sus cautivos restantes, su voz aguda con órdenes y amenazas. Pero era demasiado tarde para amenazas. Ayanna era libre, y su sonrisa a la luz de la luna era lo más aterrador que Clara había visto jamás. Ayanna avanzó hacia la casa con la gracia silenciosa de un depredador, y Clara luchó por seguir sus largas zancadas. De cerca, podía ver la magnitud de lo que Magnolia le había hecho. Cicatrices le cruzaban la espalda y los brazos, algunas antiguas y plateadas, otras frescas y aún cicatrizando. Pero eran sus ojos los que contaban la verdadera historia. Cualquier espíritu que Magnolia hubiera intentado doblegar no solo estaba intacto, sino que ardía con una furia cuidadosamente almacenada y alimentada durante el tiempo que había estado cautivo. La puerta principal estaba abierta, derramando una luz amarilla en la oscuridad. La voz de Magnolia llegaba desde el interior, aguda por el pánico, mientras ladraba órdenes a los demás cautivos. Encuéntrenla. No puede haber ido muy lejos con esas heridas. Y si alguno de ustedes piensa siquiera en ayudarla, recuerden lo que le pasó al último que intentó ser un héroe. Ayanna se detuvo en la puerta. Su enorme figura llenaba la entrada por completo. Magnolia, llamó, su voz con el peso de piedra contra piedra. Es la hora. El silencio que siguió fue absoluto. Clara podía oír su propio latido retumbando en sus oídos mientras pasos se acercaban desde el interior de la casa. Cuando Magnolia apareció, ya no era la serena dueña de la casa. Llevaba el pelo despeinado y el vestido roto, por donde aparentemente había intentado seguir a Clara por la ventana. Pero lo más revelador era que le temblaban las manos. Tú, susurró con la voz quebrada. No puedes ser libre. Solo yo tengo la llave. Ayanna levantó las manos, mostrando la cadena rota que aún llevaba atada a la muñeca como una joya brutal. Las llaves se rompen, las cadenas se rompen, la gente también. Magnolia, tú me enseñaste eso. Detrás de Magnolia, Clara vio a los otros hombres emerger de las sombras. Marcus estaba allí, Thomas y Benjamin, pero algo había cambiado en ellos. El vacío había desaparecido, reemplazado por algo que parecía casi esperanza. Harold debió de haber corrido la voz del intento de Clara porque se movían con determinación, colocándose ahora entre Magnolia y cualquier posible ruta de escape. Esta es mi casa, dijo Magnolia, pero su voz carecía de la autoridad de antes. Estas son mis reglas. No puedes. Tus reglas murieron en el momento en que encadenaste a la primera persona de esta casa, interrumpió Ayanna. ¿A cuántas, Magnolia? ¿A cuántas personas has destruido para tu diversión? Clara observó cómo la compostura de Magnolia se desmoronaba por completo. La máscara de refinado control se desvaneció, revelando algo desesperado y pequeño debajo. Les di un propósito, insistió. Les di significado. Sin mí, no eran nada. Eran vagabundos, don nadie, gente que el mundo ya había olvidado. Les hiciste pasar un infierno, dijo Marcus en voz baja, hablando por primera vez desde que Clara lo conocía. Y te convenciste de que era amabilidad. Los ojos de Magnolia recorrieron la habitación, buscando cualquier vía de escape, cualquier manera de recuperar el control de la situación. Pero ahora la superaban en número, y lo más importante, ya no trataba con gente rota. El acto de desafío de Clara les había recordado a todos algo que casi habían olvidado. Tenían opciones. Ayanna se acercó y Magnolia se apoyó contra la pared. Por favor, susurró. Puedo darte lo que quieras. Dinero, provisiones, un salvoconducto, lo que quieras. Quiero justicia, dijo Ayanna simplemente. Por todos los que murieron aquí, por todos los que sufrieron por tus juegos. Clara se dio cuenta de que contenía la respiración, esperando a ver qué forma tomaría esa justicia. Porque en los ojos de Ayanna, podía ver la misma furia fría que probablemente había vivido en el corazón de Magnolia todos estos años. La pregunta era si la libertad rompería el ciclo de crueldad o simplemente cambiaría quien tenía el poder de infligirla.
La justicia que Ayanna eligió no fue la brutal venganza que Clarahara temía. En cambio, ató a Magnolia con sus propias cadenas, los mismos pesados eslabones que lo habían mantenido prisionero durante lo que luego reveló que habían sido 8 meses de tormento. Ella se sentó en el rincón donde él había sufrido, experimentando por primera vez el peso del metal alrededor de sus muñecas, la impotencia de estar completamente a merced de alguien más. «Podríamos matarte», dijo Ayanna con voz seria. «Después de lo que has hecho, nadie nos culparía. Pero la muerte sería demasiado rápida, demasiado limpia para alguien que hacía del sufrimiento un arte». Marcus había encontrado las llaves de la puerta principal, y uno a uno, los demás cautivos recogieron las pocas posesiones que tenían. Harold, todavía débil por la droga que Magnolia le había estado dando, se apoyó pesadamente en Thomas mientras se preparaban para irse. Benjamin se movía como un hombre que despierta de una larga pesadilla, tocando el marco de la puerta como si no pudiera creer que era libre de atravesarla. «El pueblo más cercano está a 65 kilómetros al norte», dijo Clara, dirigiéndose al grupo. «Si viajamos juntos, ayúdense mutuamente. Podemos llegar mañana por la noche». Pero Ayanna negó con la cabeza. «Ve con ellos. Asegúrate de que lleguen a un lugar seguro. Tengo algo más que terminar aquí». Clara lo entendió. Las tumbas. Todas esas mujeres que habían muerto en este lugar merecían más que montículos de tierra sin marcar. Alguien tenía que quedarse para darles un entierro apropiado para asegurarse de que sus muertes no fueran olvidadas. ¿Y ella? Clara señaló a Magnolia, quien probaba la fuerza de sus cadenas con la misma desesperada futilidad que habían mostrado sus víctimas. Se enfrentará a la justicia. A la verdadera justicia. Cuando llegue al pueblo, traeré de vuelta al alguacil territorial. Que explique a las autoridades competentes cómo llegaron todas esas tumbas a su patio. La expresión de Ayanna era sombría pero satisfecha. Tendrá mucho tiempo para pensar en sus decisiones mientras espera. Clara recogió sus cosas, incluyendo el pequeño cuchillo que había iniciado su rebelión. Mientras se preparaba para irse, Magnolia habló por última vez, con la voz entrecortada. «No lo entiendes. Yo lo salvé. Les di un propósito, una estructura, lo que significa que tú les hiciste pasar un infierno», respondió Clara, haciéndose eco de las palabras anteriores de Marcus, y lo llamó hospitalidad. El viaje al pueblo les tomó 16 horas de duro viaje, pero llegaron a la civilización al atardecer del día siguiente. Harold fue llevado al médico. Marcus y Thomas encontraron trabajo en el establo local, y Benjamin, después de un baño y una comida decente, empezó a hablar de ir al este para reencontrarse con su familia, a la que no había visto en años. 3 días después, Ayanna llegó con el alguacil territorial y 2 ayudantes. Lo que encontraron en el rancho de Magnolia conmocionó al territorio. 27 tumbas. Objetos personales de docenas de víctimas y diarios detallados donde Magnolia había documentado sus crímenes con la precisión clínica de quien creía estar realizando una importante investigación sobre la naturaleza humana. Magnolia Vaz fue juzgada por múltiples cargos de asesinato y condenada a la horca. No mostró remordimiento durante el juicio, manteniendo hasta el final que había estado prestando un servicio a la sociedad al dar un propósito a personas que de otro modo habrían vivido vidas sin sentido. Clara nunca asistió al juicio. Para cuando comenzó, ya se encontraba a 80 kilómetros al sur, continuando el viaje interrumpido por su noche en rancho, pero la experiencia cambió la experiencia, llevando consigo el conocimiento de que a veces las personas más comunes son capaces de coraje extraordinario cuando las circunstancias lo exigen. Ella también llevaba algo más. La certeza de que el mal a menudo usa una cara agradable y ofrece camas cómodas para viajeros cansados. Pero ella había aprendido que incluso en los lugares más oscuros, incluso cuando la esperanza parece perderse, siempre hay opciones. Y a veces esas opciones pueden liberarse no solo a ti mismo, sino a todos a tu alrededor. El cuchillo se quedó en su bota por el resto de sus viajes. Un recordatorio de que la supervivencia a veces requiere bordes afilados, ya sea hecho de acero o voluntad.
Si disfrutó de esta historia, haga clic en el video en su pantalla ahora para ver otra historia inolvidable donde el destino y el coraje colisionan de manera que nunca esperaba. No olvide suscribirse y considerar una super chat para ayudarnos a seguir trayendo más historias como estas. Tu apoyo significa todo para